Bueno, buenas tardes a todos. Como habíamos dicho, hoy lunes vamos a hacer una pequeña presentación del libro de Francisco Cánovas Sánchez, a quien tenéis aquí en pantalla, su biografía de Benito Pérez Galdós, titulada Vida, Obra y Compromiso de Benito Pérez Galdós, que salió en Alianza. No sé en qué debió salir, de enero o así, Francisco. Salió el pasado mes de octubre. Ah, en octubre. Bueno, pues en octubre es un libro que estaba enmarcado o encajaba muy bien con el centenario que estábamos dando este año, que queda interrumpido por la situación que estamos viviendo, el confinamiento, pero bueno, se supone que de aquí a unos meses se podrá retomar el año Galdós. Y esta biografía es sin duda uno de los documentos más importantes al respecto que se han publicado. Y hoy vamos a hablar un poco con el autor. Principalmente hablaremos sobre Benito Pérez Galdós, pero sobre todo hablaremos sobre la relación que Benito Pérez Galdós tuvo con la literatura catalana, dado que este acto está organizado tanto por la editorial Alianza, que es la editorial que publica el libro, como por la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña. Y bueno, que hemos buscado, ya sabéis que la CEC es una asociación que busca la protección y el asesoramiento de escritores catalanes, independientemente de la lengua en la que escriban. Y bueno, este año nos ha parecido interesante hablar con el autor y aprovechamos para cualquier oyente o cualquier espectador que si quiere buscar información sobre la CEC no tiene más que entrar en su página web y ver todo el asesoramiento y el apoyo que damos a los escritores. Dicho esto, paso a presentar a Francisco Cánovas Sánchez, doctor en Historia. Fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Es autor de numerosos estudios históricos, sociales y culturales. Y sus últimas obras, porque tiene bastantes obras, así que me limitaré a las últimas, que son Yo, Manuel de Azaña, tomo la palabra, del 2007, y Historia de Orihuela en 2015. Y la última que ha publicado es, como os decía, Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso en Alianza, que, bueno, la diferencia con otros trabajos que puede haber sobre Galdós es que este libro, si otros se han dedicado más a estudiar la obra en sí, este libro también estudia al personaje, ¿no? Que Galdós quizás es uno de los personajes más citados dentro del universo literario español y mucha gente sabe muy pocas cosas sobre él, más allá de que era un escritor que no paraba de publicar y que no paraba de escribir, ¿no? Y entonces en esta obra se analiza su biografía, también se da como el contexto personal y histórico en el que desarrolló su obra, porque Galdós seguramente es uno de sus autores que sin entender la España de aquella época es difícil entenderlo en toda su magnitud. Esto es lo que hace que este libro sea un poco especial y bueno, para arrancar y empezar la charla, Francisco, quería preguntarte si nos podías explicar básicamente qué es lo que aporta este libro al material que teníamos ya sobre Galdós. Y nos puedes hacer como un pequeño resumen sobre los hits del libro. Sí, como has dicho muy bien, hasta ahora de Galdós se había escrito sobre todo sobre su obra literaria. Bien. Se conocía menos su biografía y se conocía menos cómo la época histórica incidía en la obra literaria de Galdós. Yo he intentado, en primer lugar de todo, he intentado poner en valor a Galdós, porque no siempre se le ha reconocido como el gran escritor que es. Muchas veces en la cultura oficial, en el sistema educativo, ha sido menospreciado. Pensemos, por ejemplo, cuando se demoró de una forma totalmente arbitraria su entrada en la Real Academia de la Lengua, cuando era el mejor escritor español, ¿no? O, por ejemplo, la gran campaña de boicot de su candidatura al Premio Nobel de Literatura, que apoyaron los más importantes escritores y artistas españoles, ¿no? Por eso yo lo primero que he intentado hacer es reconocer a Galdós como gran escritor, en primer lugar, más conocido ya, y menos conocido como un ciudadano comprometido con la construcción de una España más moderna, más democrática, más avanzada. De hecho, luego lo podemos comentar, en su etapa de madurez, entre 1907 y 1912, fue diputado del Partido Republicano, presidente de la Conjunción Republicano-Socialista, y fue por todos los pueblos de España denunciando el caciquismo, reivindicando un cambio democrático, reivindicando un desarrollo económico, denunciando la discriminación de la mujer. Ese aspecto del Galdós cívico comprometido con su sociedad y su tiempo también me ha parecido importante reivindicarlo. Como tú dices, el Galdós luchó mucho por la modernización y democratización de España. Yo quería preguntarte, así como para arrancar,
cuál es la visión de España que da Galdós en su obra? No solo la España que él quería personalmente, sino primero la visión que se refleja en sus libros sobre España. Bueno, por ejemplo, Mesoneros Romanos dijo que si alguien quería conocer la historia de España del siglo XIX, más que cualquier libro académico, de La Fuente, de Pirala, de Moraita, que leyese los episodios nacionales. Porque, además de contar los grandes hitos históricos, en los episodios nacionales, la mirada del escritor hace que aparezcan muchos detalles personales, sociales, que ayudan a comprender muy bien aquel tiempo. Esto también lo resaltó María Zambrano. Dice que el cimiento histórico del siglo XIX español está mejor que en ningún sitio en las obras de Galdós, ¿no? Realmente, este es un vector de toda su creación literaria, incluso teatral. Tanto en los episodios como en las grandes novelas contemporáneas, en Fortunata, en La desheredada, siempre aparecen brochazos históricos. Brochazos históricos como actualmente galdosistas, como Ignacio Martínez de Pisón o, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina o Almudena Grande suelen hacer, ¿no? Galdós eso lo hacía muy bien. En Fortunata, si queremos tener una visión de cómo era la sociedad española del siglo XIX, concretamente de la época de la Restauración, lo mejor es leer Fortunata y Jacinta. Ahí se ve toda la problemática, los anhelos, los desgarros, con una gran complejidad. Como hacía también su amigo Narcís Oller, que luego podremos hablar, en esto compartían. Eran naturalistas, pero que no se quedaban en la mera fotografía de la realidad, sino que profundizaban en las entrañas de la personalidad de los personajes. En toda la obra de Galdós hay una gran proyección de la realidad española. Lo dijo Azorín, también Pardo Bazán, que fue novia suya una temporada. Leyendo a Galdós se muestran las entrañas de la vida española. Porque usted mismo ha dicho que en toda la obra de Galdós existe una búsqueda permanente de la identidad española. Esa identidad española que él refleja se podría como sintetizar, decir, o sea, ¿cómo es el español según Pérez Galdós? ¿Se puede hacer esto? Bueno, eso, por ejemplo, se ve muy bien en los episodios nacionales. Es una permanente búsqueda de qué es España, cuál es su identidad, por qué se bloquean los procesos de cambio y de modernización. Por ejemplo, en la primera serie, en las dos primeras series, donde está Gerona, un gran episodio desarrollado en Cataluña, hay otro, un voluntario realista, que está ubicado en Solsona, en la Guerra de los Agraviados, pero en las primeras series hay un canto lírico, épico, patriótico. Todo el pueblo se une luchando contra el francés. El francés se va, vuelve Fernando VII y se produce una quiebra entre las dos Españas, podríamos decir. Los que quieren volver al pasado, los que quieren el retorno absolutista y los que quieren defender un cambio liberal y democrático. Representadas las dos Españas en dos hermanos, en Salvador Monsalud y su hermano Navarro, alias Garrote, ¿no? Son las dos Españas, ¿no? La España liberal y la España absolutista. Después, en la Restauración, que ya esos episodios los escribe Galdós a consecuencia de la crisis del 98, es cuando retoma. Su amigo Oller, Narcís Oller, le dijo que no lo hiciera, porque se cartearon mucho, se montaron más de 50 cartas, 55 cartas concretamente, y hablaban de todo, de literatura, de política, con una gran complicidad. Los tres, con el primo de Oller, Isart, Galdós, Isart y Oller, muestran en su correspondencia una gran complicidad progresista, literaria, librepensadora. Pues cuando en las cartas le dice Galdós a Oller que va a retomar los episodios nacionales en el 98, como consecuencia de la crisis del 98, Oller le dice, no lo hagas, porque vas a hablar de una etapa ya muy reciente, muy contemporánea, y no vas a ganarte más que enemigos. No le hizo caso Galdós a su amigo, como Oller no le hizo caso a Galdós en otras cosas, por ejemplo, en que continuó escribiendo en catalán, ¿no? Se respetaron mucho. Galdós tuvo amigos de todo el espectro ideológico y respetó las ideas y creencias de sus amigos.
pues Galdós continuó los episodios y ahí aparece ya una conciencia de cierto fracaso histórico. Galdós se da cuenta de que se bloquean los procesos de cambio democrático. Es una época de caquexia, dirá, de forma dura. En el episodio Cánovas, que fue el último, por Cánovas del Castillo, hace una durísima crítica a la monarquía y a los partidos del régimen monárquico, ¿no? Y por eso, como los protagonistas no saben explicar qué pasa en la historia de España, recurre a Mariclío, a Clío, la musa de la historia, para que les eche una mano. Por ejemplo, a Tito Liviano, por Tito Livio. El personaje de Tito Liviano intenta explicar la realidad española y, como no la entiende, recurre a Mariclío, a la musa de la historia. Una musa de la historia que al final, cuando termina el episodio Cánovas, que es el final de los episodios nacionales, quería hacer 3 más, pero ya no pudo por razones de salud. Lo que hace es convocar a los españoles a que luchen por sus derechos, a que no se resignen, a que peleen. Es el mensaje de la madre patria, de la musa de la historia al final. En suma, Galdós, tanto en las novelas contemporáneas como en los episodios, está siempre buscando qué es España, cuál es la identidad española, qué es lo que en el último tercio del siglo XIX está bloqueando los procesos de cambio. Esta es una gran reflexión sobre la historia de España que también vale para la actualidad. Yo reconozco que, como mucha gente, cito más a Galdós, que no lo he leído, digamos. He intentado leerme todos los episodios nacionales, lo he intentado varias veces, pero siempre me acabo quedando en el 11º tomo, porque hay un momento bueno, pues me canso, digamos, ¿no? Pero es muy curioso que, ya hablando de la primera parte, que abarca la época más antigua, digamos, de todos los episodios, ya encuentras unos rasgos que son como muy fáciles de identificar en la política contemporánea, ¿no? Digamos, tú vas viendo telediario y ves los problemas políticos ahora y te enfrentas a los primeros capítulos de episodios nacionales y hay unas semblanzas tremendas. Da la sensación de que Galdós ya nos advirtió de que el problema que él había encontrado en España iba para largo, de alguna forma. Sin duda, sin duda. Y bueno, y si uno lee sus discursos cuando era diputado del Partido Republicano, ve una gran actualidad. El discurso del 15M, de los indignados del 15M, lo anticipa Galdós ahí, ¿no? Cuando habla de la casta, de políticos profesionales que se olvidan del pueblo, cuando habla de una monarquía al servicio de los poderosos, cuando habla de la necesidad de rebelarse, cuando denuncia la marginación de la mujer. Galdós es el primer escritor moderno que sitúa a la mujer en el centro de su narrativa. Fíjese que las grandes protagonistas de sus novelas y retratos son todas mujeres. Fortunata, Isidora, Marianela, Augusta, son mujeres, no son hombres. Y él, de hecho, dice que la regeneración de España, que ese término lo empleará mucho con la crisis del 98, con toda la literatura regeneracionista, entre otras cosas pasaba porque la mujer se empoderase y ocupase el lugar que le correspondía en la sociedad. Pues ese discurso de Galdós, y al mismo tiempo defendiendo la importancia de la educación, del desarrollo industrial, del apoyo a la ciencia, fue amigo de Santiago Caramón y Cajal, revela un Galdós muy moderno, que es contemporáneo nuestro, que tiene hoy plena vigencia. De Galdós siempre se ha dicho que, aparte de su Gran Canaria querida, su otro sitio, aparte de Madrid, fue Oviedo, ¿no? Siempre se sitúa Galdós entre Madrid y Oviedo en su vida adulta, principalmente. Pero también tuvo sus paseos, por así decirlo, por Cataluña. A mí me gustaría ver si podemos como sintetizar un poco la importancia que pudo tener Cataluña, tanto en su vida como en su obra, y luego hablaremos de las veces que vino, detallando cada una de ellas. Pero así como visión general, ¿qué papel jugó Cataluña en la obra y en la vida de Galdós? Bueno, a Galdós le gustaba mucho Cataluña. Venía con mucho gusto a Barcelona. Él, en una carta que le mandó a Narcís Oller, dice textualmente: «Le diré que me gusta mucho Cataluña y muchísimo Barcelona, cuya actividad y genio industrial admiro como el primero». Esto se lo dice Galdós a Oller. Bien. En sus memorias
si hubiese que destacar hitos de las muchísimas veces que fue a Barcelona, yo destacaría 3. El primero, cuando viniendo de París, en 1868, conoce en Barcelona el triunfo de la Revolución que Galdós llama gloriosa de 1868. Él tenía previsto irse a Las Palmas, pero se viene corriendo en tren hacia Madrid porque quiere ver cómo entran en Madrid el general Prim, a quien siempre tendrá un gran reconocimiento político. Galdós siempre fue a Reus, fue una referencia política para él siempre, y cómo se inicia la experiencia democrática del llamado sexenio democrático, que culmina con la Primera República. El segundo momento que en sus memorias destaca de Barcelona, y lo comenta, es cuando viene en la delegación oficial, porque era diputado, en la delegación gubernamental, a la inauguración de la Exposición Universal de 1888. Viene con la reina regente María Cristina, vale. A él lo traen como gran escritor, obviamente, va con el presidente Sagasta y aprovecha esos días para estar con sus amigos, con Narcís Oller, con Isard, también visita posteriormente a Mosén Jacín Verdaguer, era amigo de Monturiol, sería muy amigo después de la gran actriz que además protagonizó sus obras, Margarita Xirgu. Está con sus amigos y está también con la novia que tenía entonces, porque él siempre fue soltero. La novia era Emilia Pardo Bazán. Él se visita los pabellones de 22 países de todo el mundo. Fue muy importante esa convocatoria. Pasaron por allí más de 2 millones de personas, pero también se da cuenta del gran desarrollo urbanístico de la ciudad. Felicita, de hecho, al alcalde Francisco de Paula Rius de las transformaciones que había hecho a consecuencia de la Exposición Universal siguiendo el Plan Cerdá, el plan que construyó, que desplazó el centro de Barcelona al Paseo de Gracia, con el barrio del Example, ¿no? Y bueno, y se encuentra con sus amigos. El tercer momento, diría yo, sería, que también aparece en sus memorias, las visitas que hizo ya en la edad más avanzada, en la última etapa de su vida, con los estrenos teatrales. Él tenía muy buena relación con Joan Sardá, el famoso crítico, con Isard, con Badia. Ellos fueron los que tradujeron, o no tradujeron, los que difundieron la obra galdosiana en Cataluña. Por ejemplo, Josep Sardá dijo algo así como: Galdós saca a la luz, lo dijo en La Vanguardia el 14 de agosto de 1891. Las obras de Galdós sacan a la luz los secretos más escondidos del misterio humano. Galdós era muy conocido en Cataluña, se leía mucho en Cataluña. Él también escribió en algunos periódicos y revistas catalanes, escribió en Artes y Letras, en el periódico republicano La Publicidad, en la Ilustración Ibérica, y tuvo una vinculación bastante estrecha con la cultura catalana. También, además, de sus visitas a Barcelona, escribió crónicas en el diario La Prensa de Buenos Aires. Sí, sí. Algunas de las visitas a Barcelona, por ejemplo, las de la Exposición Universal y otras, las reprodujo en este periódico de Buenos Aires, La Prensa, que era de los más importantes de Latinoamérica, un periódico liberal, muy abierto. Ahí escribió muchos años y seleccionaba generalmente para la prensa los mejores reportajes, los mejores reportajes que hacía. Y allí publicó bastantes artículos sobre Barcelona, sin duda. Pero también en otros muchos, en El Imparcial, en El Liberal, en El País, en los principales periódicos, porque esta es otra faceta menos conocida, el Galdós periodista. Galdós también fue un gran periodista, publicó numerosísimos artículos en toda la prensa catalana y española, y también latinoamericana. Porque vamos viaje a viaje. De los 3 viajes que señalas en tu libro, que bueno, para los que están entrando ahora en el vídeo, que estamos hablando de la biografía de Galdós que ha publicado Francisco Cánovas Sánchez, vamos a la primera visita de todos, que es en 1868, que él regresa de Francia
y entra por la Junquera, Cataluña entra por la Junquera y se detiene en Girona para tomar notas así, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco esa circunstancia? Sí, efectivamente. De hecho, en el episodio Gerona aparecen referencias a la ruta que él hizo entrando desde Francia. Aparece la Junquera, aparece Figueras y aparece Gerona. A Gerona va con cuaderno en la mano, eso lo hacía siempre, escribiendo y dibujando, y toma nota de las principales calles, las principales plazas, los ríos que atraviesan Gerona, los puentes importantes, los apellidos, los diminutivos, las costumbres sociales, todo eso después lo plasma en el episodio Gerona. Un episodio de la primera serie, épico, lírico, donde Nomdedeu, el protagonista, canta el heroísmo de la resistencia ante el francés, pero que también refleja todo eso. Allí aparece la ciudad, todo el núcleo histórico de la ciudad, las principales plazas, aparecen nombres, aparece la sardana, todo eso lo refleja, ¿no? Toma nota de todo ello y luego lo utilizará para escribirlo, que esto es una característica siempre de Galdós. Él siempre que pudo y tuvo, él era un gran viajero, viajó mucho por España, por Cataluña y por toda Europa. Y siempre tomaba notas de todo, ¿no? Era un escritor muy cosmopolita. Por ejemplo, cuando va a hacer Zumalacárregui se desplaza hasta Navarra y el País Vasco sobre el terreno para ver cómo era el territorio donde se desarrolló la guerra carlista. Y se entrevista, por ejemplo, con el sobrino del general carlista de Zumalacárregui y va a la casa familiar, ¿no? O, por ejemplo, para hacer Tetuán, en la Primera Guerra de Marruecos, la de 1859, se desplaza hasta Tánger y allí se entrevista con el diplomático Ursati para recoger todo lo que es la cultura marroquí. Esto siempre lo hace, aparte de leer libros, se desplaza sobre el terreno, se entrevista con personajes y por eso todo esto después lo refleja en Gerona, ¿no? Pero Gerona es un episodio nacional que en realidad es de los pocos que no está escrito en primera persona. O sea, el protagonista, Gabriel, no nos lo cuenta porque un amigo suyo ha estado allí y lo cuenta como en tercera persona, ¿no? Es un episodio como extraño, ¿no? Supongo que por motivos argumentales no le iba bien mandar a Gabriel a Barcelona, a Girona, ¿no? Sí. ¿Por qué hizo esto? ¿Se sabe por qué explica este episodio en tercera persona cuando todos los demás están explicados en primera persona? Sí, sí, lo dice usted muy bien. Toda la primera serie, el narrador es en primera persona Gabriel Araceli, el grumete, que va ascendiendo la escala como héroe burgués de la época, como patriota, hasta ser un prohombre. Araceli representa la victoria de la aristocracia de la honradez sobre la aristocracia de la sangre, dice Galdós, ¿no? Y curiosamente en este episodio no aparece en primera persona Gabriel Araceli, sino es su amigo que conoce en Cádiz, que hasta el momento era un personaje secundario y que sin embargo va a ser el principal protagonista, también diría yo con Nomdedeu y con otros personajes de esta serie. Bueno, fue un giro, posiblemente ya estaba ensayando lo que va a hacer en la segunda serie, que es, se da cuenta de la rigidez de un relator en primera persona y va a querer cambiar las perspectivas literarias. Esto que hace en la segunda serie lo anticipa en Gerona, creo yo. Vale. En la segunda visita que hace a Barcelona, Galdós coincide con Emilia Pardo Bazán, con quien iniciará una relación. Pero este episodio que me vas a permitir que es un poco de chismorreo literario, pero me ha gustado mucho. Hay este problema que tiene con los 3 días que pasa Pardo Bazán en Arenys de Mar. Que si no me equivoco, ella se va con otro, pero no sé si ya estaban Galdós y ella en relación, o cuéntanos un poco los 3 días de Pardo Bazán en Arenys de Mar, que me ha parecido una anécdota maravillosa. Sí, sí, sin duda. Emilia Pardo Bazán y Galdós eran novios desde 1887. Ella le tiró los tejos. Un día, asistiendo a una conferencia que ella impartía en el Ateneo de Madrid, le pasó un papelito: le espero en la calle Palma número tal, en mi casa, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y a partir de ahí iniciaron una relación. Yo creo que de las relaciones que tuvo Galdós fue la mujer que más sintonía tenía en el plano cultural y literario.
Pues bien, cuando tenían esa relación, sucedió que él fue con la delegación oficial del gobierno a la inauguración de la exposición y ella dijo que también iba. Y mientras él estaba con los políticos y en los actos oficiales, ella estaba con Huyer y con los amigos escritores, amigos suyos. Y uno de esos días apareció por allí un joven guapo, de buena presencia. Después se daría cuenta ella que tenía mucho dinero y que quería hacer una revista cultural moderna. Le quería llamar España Moderna la revista. Y lo cierto es que se gustaron, hicieron una visita a Arenys de Mar y se perdieron allí 3 días. Esto fue una comidilla de todos los escritores y amigos de Barcelona, y cuando Galdós se enteró, le sentó como un ataque de cuernos, ¿no? Le pidió explicaciones a ella. Bueno, ella contó todo esto en su novela Insolación. Allí cuenta cómo una persona conoce a un joven y bueno, hay que leerla, ¿no? Entonces, Galdós le pide explicaciones y ella dice, bueno, pues mira, me presentaron, Oller me presentó a Lázaro Galdiano, nos fuimos a Arenys y nos perdimos por allí 3 días. Cosas que pasan. Pues, ¿cómo que cosas que pasan? Le dijo Galdós. Pues sí, te pido perdón, pero bueno, ha pasado, ¿no? Perdóname. Bueno, remontaron esta crisis, pero quedó tocada la relación. Había una cierta desconfianza desde entonces. La verdad es que Emilia Pardo Bazán era una mujer separada de su marido, muy liberal en sus comportamientos, se comportaba como los hombres de la época, ¿no? Y eso Galdós no lo llevaba bien. La relación quedó tocada y se rompió 2 años después. 2 años después se rompe, pero Galdós y Emilia fueron amigos hasta el final de su vida. De hecho, 1 año antes de fallecer Galdós, ella fue a su entierro, por supuesto, escribió un artículo muy bonito que se llamaba en el ABC Estatua en vida. Emilia Pardo Bazán no pudo asistir a la inauguración del monumento a Galdós en el Retiro de Madrid, en los Jardines del Retiro, y escribió este artículo diciendo que la estatua era muy justa, porque Galdós era el escritor más importante primero, el reconocimiento en vida. Dice, porque en España se reconoce solo a la gente cuando muere. Y segundo, hay que reconocerlo porque es el mejor escritor de España, el que pone más España en sus novelas y en sus escritos, ¿no? Fueron amigos hasta el final. Vale. También quería preguntarte, bueno, y luego está, bueno, faltaba la tercera visita, ¿no? Hemos hablado de las 2 primeras visitas y faltaba la tercera, que era cuando viene como parlamentario, que vuelve en el 88 por segunda vez para la Exposición Universal y está 8 días aquí en Barcelona. ¿Nos puedes contar esta tercera visita un poco? Sí, lo he comentado antes, pero si quieres, insisto. Viene en la delegación del gobierno con la reina María Cristina y con el presidente Sagasta. Él era diputado, lo traen un poco como escritor famoso dentro de una comisión de políticos. Él visita los stands, los expositores de los 22 países participantes. Tuvo gran éxito la convocatoria porque asistieron más de 2 millones de personas y aparte de eso, él queda con sus amigos, con Oller, con Isar, departen sobre la vida cultural catalana, se da cuenta del impulso que está tomando el modernismo en esos días en Cataluña, aprecia los cambios del urbanismo barcelonés, como el alcalde felicita al alcalde Francisco de Paula Rius por proseguir el Plan Cerdá, que desplazó el centro de Barcelona al Paseo de Gracia con el Example. Le parece que es un desarrollo urbanístico muy inteligente, muy apropiado. Y, por ejemplo, entre los artículos que hizo para la prensa de Buenos Aires, hizo un artículo sobre una concentración que hubo en el puerto de Barcelona de los buques de guerra de las principales potencias europeas, donde estaba el buque insignia español que era el Numancia. Esto le pareció una demostración muy espectacular y hizo un artículo sobre ello en la prensa de Buenos Aires.
En la tercera visita, precisamente, como tú dices, es cuando conoce a Narcís Oller y a José Ixart. ¿Qué relación mantiene con cada uno de ellos? Pues desde los años 80, por ejemplo, se intercambian casi 70 cartas entre ellos tres, sobre todo con Huyer. Son primos, como sabes. Huyer y Sartre eran primos. Huyer, escritor, y Sartre, crítico literario, un gran crítico literario, Sí. como también lo fue Sardá o Badía. Y entre los tres hay una circulación de cartas en donde hay una gran complicidad literaria, progresista y librepensadora. Especialmente fue importante la relación con Huyer, porque aparte de que es la mayor parte de la correspondencia, fueron muy amigos, coincidían en muchas cosas, discrepaban en otras, pero se respetaban. Yo diría, resumiendo, que crearon un espacio de amistad en torno a la literatura y a la cultura. Los dos eran escritores naturalistas, pero no se limitaban a fotografiar la realidad, sino que profundizaban en las entrañas de los personajes. Los dos perfilan personajes complejos, una Fortunata que sigue luchando por un anhelo irrealizable, un anhelo sentimental irrealizable, un Gil Fox que enloquece con la fiebre del oro. Y los dos también comparten hacer de Barcelona y de Madrid dos referencias literarias. Galdós es el cronista de Madrid, Huyer es el cronista de Barcelona. Y después discrepan en algunas cosas, pero se respetan. Por ejemplo, Galdós le recomienda a Huyer que escriba en catalán, pero para que tenga Al más revés. público, sobre todo. En castellano. Galdós, en castellano, efectivamente, sí. Galdós le Bien, dice, bien. escribe alguna obra en castellano para que te puedan leer fuera de Cataluña, para que tengas un público lector más amplio. Pero él le dice, no, no, es que yo escribo mejor en catalán, me sale mejor así. Y además, a través del catalán, reflejo mejor la realidad catalana, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Bien, después también se van a decantar cada vez más en posiciones diferentes respecto al modelo territorial. Huyer va a ir hacia una línea de orientación catalanista, sobre todo en el plano cultural, y Galdós respeta el catalanismo, pero tiene una perspectiva más españolista. Claro, que me gustaría ir como por fases. Un cruce de cartas que se ha hecho muy famoso y yo creo que en gran medida se ha malinterpretado, que es esta carta que tú comentabas en la que Galdós le viene a decir que, bueno, que el catalán lo deje para la poesía porque es una cosa que total no lee nadie, pero que para la narrativa use el castellano, que así conseguirá llegar a más lectores. Es lo que le dice Galdós, digamos, ¿no? Y Sí, Oyer le viene a responder que eso mismo se podría decir con Fortunata y Jacinta, que si estuviera escrita en francés tendría más lectores también, ¿no? Es lo que Uller le responde, digamos, ¿no? Y tal, yo esta carta, claro, yo he leído artículos y cosas y yo creo que según la tendencia del historiador o periodista o lo que sea que la coja, la interpreta de un modo u otro, porque si fuese una carta que se puede interpretar como de un modo agresivo, diciendo, oiga, déjese usted de catalán, que es una tontería esto, y dedíquese a una lengua de verdad, como es el castellano, o lo puedes interpretar como que simplemente Galdós se preocupa por el éxito de su amigo Huyer y le dice, oye, que si escribes en castellano tendrás más público, ¿no? Tú que conoces la relación bien entre los dos, ¿en qué tono debemos leer esta carta, digamos? en la segunda acepción que usted ha dicho. Bien. Es decir, es una pena que quien no sepa catalán no disfrute de tus obras, le dice. Si Claro. publicas algunos títulos en castellano, llegarás a más público. Sin olvidar además que tanto la novela como los episodios para Galdós tienen una función pedagógica. O sea, Galdós siempre quiere llegar al público. Quiere que el lector, con sus novelas, desentrañe los retos de la sociedad de su tiempo, los problemas de la sociedad de su tiempo. Entonces, para Galdós es muy importante llegar al lector, llegar al público. Y yo creo que esa es la perspectiva del que lo dice.
Pero Galdós él era canario, era periférico, Claro. y tenía un concepto de una España plural. O sea que no tenía una actitud anticatalana, eso es falso. Porque luego hay un tercer personaje que entra en juego también, que es Marcelino Menéndez Pelayo, que él sí que defiende que Ullé escriba en catalán, digamos, ¿no? Tienen ahí como ese trío, porque me parece que él estaba en Oviedo, ¿no? Tienen como una conversación así triangular en España entre Ullé, Marcelino y Galdós, ¿no? Que sí que estaba a favor de que Ullé escribiera en catalán. Claro, porque Menéndez Pelayo tenía una cultura sobre todo filológica. Y desde ese punto de vista valoraba la importancia de escribir también en catalán, ¿no? Galdós Claro. empleaba otra óptica, que es la de llegar al público. Claro. En cambio, Menéndez Pelayo, que en otras cosas era tremendo, como cuando metió a Galdós en el infierno de su historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Donde dice: hoy el enemigo de la patria ya no es un miliciano con su trabuco como antaño, sino que es un escritor de pluma afilada que se llama Benito Pérez Galdós, ¿no? O sea, ahí es tremendo, ¿no? Claro. Bueno, Oye estaría también ahí en esa lista, ¿no? De realmente los heterodoxos que dice Menéndez Pelayo son los reformadores de Cataluña y de España, ¿no? La gente abierta, la gente que podría apostar por el cambio y la modernización. Pero tiene usted razón de que en ese tema concreto ahí aparece sensatamente el Menéndez Pelayo filólogo Claro. y que valora muy importante las lenguas de las diferentes comunidades, siendo como era un centralista mucho más cerrado que Galdós. Luego también en esta unión entre Galdós y Ullé, digamos, como tú bien has dicho, entra sobre todo el naturalismo como nexo de unión, pero me ha parecido muy interesante en tu libro, como explicas, esa, digamos, casi auténtica guerra de corrientes literarias, porque a mí me ha parecido muy curioso que incluso los políticos se llegaran a posicionar en contra del naturalismo, o sea, que la literatura pudiera hacer que los políticos se enfadaran entre ellos porque por si sigues el naturalismo o si sigues el tradicionalismo, digamos, me ha parecido muy importante la fuerza que debía tener la literatura en esa época para que los políticos se preocuparan por las corrientes narrativas que imperaban, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco esto? Y no un político cualquiera, sino Antonio Cánovas del Castillo, que era el prohombre del régimen de la Restauración, es el que interviene en ese debate, ¿no? Pues sí, fue un debate importante porque, claro, el naturalismo, que es el positivismo, que es la escuela de Émile Zola, lo que dice es poner la lupa en los problemas reales de la sociedad, mostrar lo que es verificable con un criterio científico positivista. Y claro, para los sectores tradicionales y conservadores eso era peligroso. Si se pone la lupa en los problemas sociales, pueden mostrarse las contradicciones de la sociedad. Y eso desde una óptica política y después tenía la óptica religiosa. Claro, que el naturalismo, el positivismo, el darwinismo después rechazan la metafísica, rechazan todo lo que no sea verificable, comprobable. Por eso se forma un debate muy bronco donde, por ejemplo, Alarcón defiende lo que es la literatura tradicional, Clarín, al lado de Galdós, defiende el naturalismo con flexibilidad, y por en medio entra Cánovas del Castillo, nada menos que el presidente del gobierno de España, que además era un historiador muy culto, y dice, bueno, no, el naturalismo tiene interés documental, porque hace fotografías, no tiene interés literario. Una crítica, por cierto, que mucho más tarde engancharon gente como Francisco Umbral, Joan Benet, etcétera, etcétera. Esto Claro. ya en el siglo XX. Claro. Pero sí hubo un debate muy importante porque el problema de fondo era la capacidad bueno, lo que hace Galdós, por ejemplo, con la Desheredada, su primera novela naturalista, cuando él le dice a Giner de los Ríos que ha empezado su segunda manera de escribir, al modo de los pintores, ¿no? Empieza con el manicomio de Leganés y se mete y ahí desvela lo que era un manicomio de esa época. Un manicomio donde los carceleros, dice él, no los enfermeros, maltratan brutalmente a la gente que tiene problemas mentales, ¿no? Claro, esa fotografía artística, dirá Clarín, respecto a lo que dice que es un mero documento,
esa fotografía artística era peligrosa para los sectores conservadores. Por eso lo combaten, siempre lo han combatido. Y además, minusvalurándolo. Cuando, por ejemplo, Cervantes hace una literatura realista, que está en esa misma línea. Claro, claro, claro. Me imagino que también donde Narcís Oller y Galdós no coincidirían ni por asomo, por así decirlo, eran las posturas regionalistas, como se llamaban en la época, que tenía Oller, ¿no? Oller sí que tenía lo que hoy llamaríamos un independentismo, unos ideales nacionalistas, y esto me imagino que Galdós, como representante, digamos, de la literatura en España, estaría totalmente en contra. No sé, en este apartado, entre ellos dos, ¿cómo lo llevaban, esta diferencia de opiniones? Sí, Oller se fue decantando claramente hacia la Renaxença, hacia todo el movimiento de reivindicación de la cultura catalana, y hablaron de esto ellos dos, ¿no? Galdós, como dije antes, le dijo a Oller que él admiraba mucho Cataluña, pero no compartía esa deriva. Galdós dirá casi textualmente: Cataluña está mejor en España y España está mejor con Cataluña. Eso lo dice textualmente Galdós. Si se va a Cataluña, perderá el mercado español. Pero más allá del mercado español, por razones económicas, culturales, históricas, estamos mejor juntos. Este es el discurso de Galdós. Galdós, en su etapa de madurez, se decanta hacia el republicanismo, pero es un republicanismo moderado, el de Gumersindo d'Azcárate, el de Azaña, podríamos decir, ¿no? Es un republicanismo atento a los problemas sociales, nada dogmático y centralista, pero con un criterio descentralizador, o sea, de alguna manera defienden una descentralización dentro de España. Estas son un poco las ideas que tiene Galdós en esa época, y la compartían muchos intelectuales, o científicos, por ejemplo. Santiago Ramón y Cajal pensaba parecido, que fue catedrático durante 4 años en la Universidad de Barcelona y tenía un planteamiento parecido. Le preocupaba esa deriva, ¿no? Compartían Oller y Galdós muchas cosas, en otras no, pero se respetaban. Tenía un diálogo respetuoso, fecundo. En cuanto al teatro, me imagino que Galdós también representaría sus obras aquí en Cataluña. Antes hemos hablado de Margarita Xirgu. Quería ver un poco la recepción que tuvo su teatro aquí en Cataluña y sobre todo sus posturas en muchos momentos anticlericales, de un modo incluso un poco furibundo. No sé cómo entraban. ¿Entraban bien para el público catalán? ¿Gustó? ¿Coincidía la ideología que desprendía su teatro con los gustos de los espectadores catalanes? Efectivamente, otra faceta importante de Galdós es el teatro, cosa que no se ha reconocido, pese a que fue el autor de 24 obras teatrales, 24. Y algunas, como Electra, Cassandra, fueron acontecimientos políticos, ¿no? Electra es una denuncia de los abusos de la Iglesia, ¿no? De los jesuitas concretamente. Y tuvo que salir 10 veces al escenario entre aplausos del público, donde estaba en ese público Menéndez Pelayo, Pío Baroja, Azorín, Maestro. Estaban todos allí apoyándole, ¿no? Y cuando terminó fue llevado en hombros hasta su casa. Fue un acontecimiento político y entonces fue una bandera. Cuando se representó en Barcelona lo mismo, fue un éxito tremendo, ¿no? En Barcelona las obras de Galdós fueron muy bien acogidas. Generalmente, como antes he dicho, Sardá, Badía e Isart fueron los transmisores, ¿no? Y bueno, la presencia, por ejemplo, de Margarita Xirgu, que fue la mejor actriz de su tiempo, como protagonista de sus últimas obras, eso también ayudó. Él asistió, le gustaba ir a Barcelona a los estrenos de las obras de teatro y estar allí con sus amigos. Y se puede decir que no tan bien acogidas como sus novelas, en un plano algo menor, pero también fueron valoradas sus obras de teatro, que en último extremo Galdós con el teatro lo que quería era hacer pedagogía, ponerle un espejo a los espectadores para que viesen los problemas, los desgarros, los anhelos que tenían en la España de su tiempo. Eso es lo que hace Galdós con su teatro, un espejo que le pone al público.
Galdós fue propuesto 2 veces para el premio Nobel, pero no se consiguió nunca y siempre se ha hablado, digamos, de estos políticos, digamos, que ya fuera en su época, ya fuera después, durante el franquismo, han mirado de torpedear la profusión de su obra. Esto es así, en su momento se intentó imposibilitar su candidatura al Nobel y luego del franquismo, ¿qué trato tuvo Galdós, digamos, durante el franquismo? Sí, efectivamente, en 1912, 500 escritores, científicos y artistas, donde había nombres muy relevantes, Ramón Pérez de Ayala, Jacinto Benavente, Santiago Ramón y Cajal, el conde de Romanones, Octavio Picón, los mejores de la cultura, la política y la ciencia de la época apoyaron su candidatura. Lo lógico era que hubiera salido el premio Nobel. De hecho, los informes que se hicieron en la Academia de Buenas Letras de Suecia eran favorables, pero era 1912 y Galdós, entre 1907 y 1912, fue un activo dirigente republicano. Estuvo por toda España dando mítines, denunciando las injusticias de la época. Fue presidente de la Conjunción Republicano-Socialista, de la Alianza entre Republicanos y Socialistas, y ahí le zumbaron. Los sectores más conservadores y los jesuitas hicieron una campaña muy agresiva en su contra, que se ve en los periódicos católicos de la época, diciendo que Galdós es un revolucionario, que tiene manchadas las manos de sangre y barbaridades de este tipo. Se dice, por ejemplo, en La Época, en el periódico La Época. Mandaron varios miles de telegramas a la embajada, a la Academia Sueca, oponiéndose. Y luego lanzaron la candidatura alternativa de Marcelino Menéndez Pelayo, que encima era amigo de Galdós. Al final, la Academia Sueca, ante esa imagen de disenso, optó por no dar el premio. 2 años después volvieron a la carga los amigos de Galdós. Pensaron que en España, viendo la metedura de pata que habían hecho 2 años antes, esta vez apoyarían o no darían guerra, por así decirlo, y presentaron la candidatura. Y efectivamente el informe que se elaboró en la Academia también era favorable. Pero había empezado la Primera Guerra Mundial y la Academia Sueca se declaró neutral y no quiso conceder ese año el premio. Y Galdós se quedó sin el premio Nobel ya para siempre. ¿Y luego durante el Respecto al franquismo? franquismo, sí, bueno, pues el franquismo, en vez de valorar la categoría literaria de Galdós, su valor como escritor, lo que hizo fue descalificarlo y menospreciarlo por su vertiente republicana y laica. El laicismo es otro vector de Galdós importante. Entonces, desde sectores católicos y falangistas, Pedro Leinentralgo, por ejemplo, lo descalificaron, se negaron a conmemorar el centenario de su nacimiento, cosa que sí se hizo en Estados Unidos. Esto es interesante. El boom que hubo en Estados Unidos, cuando en España estaba prácticamente censurado, y hasta los años 60, en los que algunos sectores falangistas más flexibles, Juan Van Halen, Maximiliano García Venero, empezaron a publicar antologías, un poco asépticas, pero antologías, empieza una pequeña recuperación, y sobre todo por el impulso de Estados Unidos, que convendría comentarlo, ya Galdós en los años 70 va a ser reconocido como merece, ¿no? ¿En Estados Unidos qué sucede? Pues en Estados Unidos sucede que si en España el franquismo tapa a Galdós, importantes profesores exilados, como Luis Cernuda, como Francisco García Lorca, como Ángel del Río, estos profesores de español, profesores de literatura española, comienzan a hablar de Galdós. Y en torno a sus cátedras se crea una generación de galdosistas importantísima, que ha llegado a la actualidad. John Cronick, Peter Bly, 2 o 3 docenas de grandes especialistas, que son los que desde los años 60 reivindican con potencia la obra literaria de Galdós. Ellos son los que pegan el tirón, que después se sigue ya en España. Germán Gullón, que se forma allí, su padre Ricardo Gullón, bueno, y después ya entran en España, pues Carmen Bravo Villasante, José María Jover, ya una nueva generación que va a reivindicar a Galdós.
pero el tirón recuperador de Galdós se hace en Estados Unidos. Por eso no es de extrañar que aún hoy la principal asociación de galdosistas tenga sede en Nueva York, o que las revistas de los anales galdosistas se editen por una universidad norteamericana. Tiene que ver con eso. He leído por ahí, si me lo puede confirmar, que durante la resistencia republicana en Madrid, durante el final de la Guerra Civil, digamos, la importancia que tenía el episodio nacional de Gerona, que se ve que yo he leído, a ver si me lo confirma usted, que era tan embravecía tanto, digamos, a la gente y mostraba unos ideales tan acordes con los de aquel momento que se regalaba a los republicanos, entre ellos se pasaban ejemplares de Gerona. ¿Esto es real o es que lo he leído en algún sitio y no recuerdo dónde? Sí, bueno, Galdós es reivindicado por la República porque el Galdós Maduro fue un dirigente republicano y laico. Claro, ¿no? pero el episodio Pero, de Gerona, yo he leído. claro, porque Madrid, desde septiembre de 1936, tiene ya las tropas rebeldes, las tropas de Franco, en la ciudad universitaria. Están cercando Madrid. Claro. Y en Madrid hay una operación de resistencia brutal y eficaz con el general Miaja. El gobierno se marcha a Valencia por temor a que sea Madrid ocupado, pero Madrid resiste y utilizan muchos mecanismos para alentar la resistencia. Y Galdós, sin duda, y los episodios nacionales eran un buen recurso para esa resistencia del madrileño ante el ataque fascista. Luego está el famoso insulto, digamos, de garbancero, ¿no? Esta palabra, antes hemos hablado de Juan Benet, hemos hablado de algunos autores, digamos, que han menospreciado ese naturalismo y que además adoptaron, digamos, un término que quizás Valle Inclán no usaba del modo en que se ha dado a entender que lo usaba, ¿no? Sino, en realidad, lo de garbancero venía de los problemas económicos que tuvo Galdós y que, bueno, pues se entiende que si tenías problemas económicos en la época, pues comías garbanzos, digamos, ¿no? Pero luego se ha convertido esto de garbancero en una especie de sinónimo de casposo, ¿no? Y en realidad ni siquiera es tampoco la idea que Valle Inclán quiso dar de esta palabra. ¿Nos puede explicar un poco exactamente a qué se refería Valle Inclán cuando decía garbancero y cómo luego ha evolucionado esta palabra para convertirse en una especie de insulto? Vamos a ver, Valle Inclán, como Azorín, como Baroja, fueron hijos de Galdós, hijos literarios de Galdós. Era el padre. Y se movieron en una dialéctica de admiración al padre, le dedicaron sus libros. Por ejemplo, Valle Inclán, cuando comienza la tercera serie, dice que es maravillosa, que es un giro decisivo en la escritura de Galdós. Ellos estuvieron basculando entre el elogio y el piropo y matar al padre literario, en una típica dinámica de relevo generacional. Tenían que descalificar al padre para crecer ellos, ¿no? Pero ¿de dónde surge lo de garbancero? El origen. Galdós fue designado en 1914 director del Teatro Español. Y nada más llegar el director artístico. Entonces el teatro estaba cedido por el ayuntamiento por una contrata a una compañía de teatro privada. Él manda una carta a todos los grandes escritores y les dice que quiere renovar la programación del teatro, primero, reponiendo los clásicos importantes de Lope, Calderón, etc. Segundo, con las obras, las grandes obras de los contemporáneos, como Pérez de Ayala, como el propio Valle Inclán, y también los jóvenes, quiere también meter a los jóvenes. Les manda esta carta y les pide que le envíen obras. Valle Inclán le manda una de sus comedias bárbaras y la entrega a Galdós a la compañía. La compañía la lee y se niega a representarla. Galdós intenta mediar, pero hombre, es Valle Inclán, esto hay que arreglarlo. No nos gusta, no la vemos. Y como además la compañía de teatro es la propietaria del teatro, por concesión, Galdós no puede plantarse ante ellos. Conclusión, que se ve en la obligación de decirle a Valle Inclán que su obra no se va a poder representar porque la compañía se niega. Bueno, Valle Inclán se cabreó, montó un pollo enorme
y de hecho organizó una lectura en la Ateneo de Madrid que terminó como Rosario de la Aurora. Este es el origen del resentimiento. Y después se plasma en Luces de Bohemia, cuando Dorio de Gadex, un personaje, aludiendo al fallecimiento de Galdós, además, que ha fallecido, dice que quedó vacante el sillón del garbancero, ¿no? Una injusticia porque el propio Valle Inclán o Miguel de Cervantes tuvieron grandes dificultades para ganarse la vida escribiendo. En el siglo XIX eso, como dijo muy bien Manuel Dicenta, otro escritor importante, era imposible vivir de la escritura. Y ni Galdós podía hacerlo siendo el más grande escritor. Y también esas dificultades las sufrió el propio Valle Inclán. Entonces fue una maldad, además muy inoportuna por el momento en que lo hizo. Claro, este tipo de calificativos luego tienen mucho éxito y van circulando y se van a decir que el garbancero es el que no cuida su escritura, que escribe mucho para comer, para buscarse la vida, ¿no? Fue algo injusto de Valle Inclán. Porque Juan Benet fue también, o siempre se ha dibujado la figura de Benet como insultante con Galdós. ¿Es así realmente? Benet, o sea, por supuesto, que usó la palabra garbancero, incluso dijo aquello de abrir las ventanas de la literatura para que se fuera el olor a garbanzo, pero no sé si tuvo otras perspectivas Galdós respecto a unas perspectivas menos que la gente conozca menos. ¿Cuál fue la postura de Benet o de otros escritores de este tipo? Cuando Galdós fallece, los jóvenes, los muy jóvenes, Espino, otros escritores muy poco conocidos, lo critican, porque es el momento de ante él cuando fallece, Azorín, Unamuno, Ortega y Gasset, todos los periódicos importantes dicen ha muerto el maestro y le rinden homenaje. Entonces, poco después los jóvenes rompedores empiezan a darle caña, diríamos ahora, ¿no? Pero los grandes escritores que siguieron en la siguiente generación reconocieron a Galdós. Federico García Lorca, Luis Cernuda, también, estoy yendo los aplausos ahora, Luis Cernuda, María Zambrano, todos reconocieron a Galdós. ¿Qué pasa con Benet? Benet, la revista Cuadernos para el Diálogo, que fue una revista importante, aperturista, de cristianos católicos progresistas, Pedro Altares era el director, quieren hacer un monográfico sobre Galdós en el año 69 y invitan a Benet. Y Benet envió una carta, que además le dio publicidad, se publicó además creo en Cuadernos para el Diálogo, muy dura, donde reproduce un poco los argumentos de Cánovas del Castillo, ¿no? De un siglo antes, que había desmontado Clarín. Dice básicamente en esa carta, Galdós no es un escritor importante. Lo hicieron importante alguna gente de izquierdas que querían tener un referente como era Balzac o Sora en Francia y aquí no lo había, pero no tenía el nivel de ellos. Su literatura es una mera fotografía sin interés literario. Es un estilo descuidado. No es el estilo grandeur, ¿no?, que preconizaba Benet, de una literatura, de una escritura muy cuidada, en rumbrosas lanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace una descalificación de arriba abajo, ¿no? Realmente a él le contestó Clarín un siglo antes. Dice, no, Galdós no hace mera fotografía, hace fotografía artística. Y como Huye, por ejemplo, aparte de fotografiar, profundiza en las entrañas de los personajes, en el alma, en las contradicciones. También le dice en un artículo de La Vanguardia, Sardá, ¿no? Sabe desvelar como pocos todo lo que hay dentro. Eso mismo también lo dijo, le contestó mucho antes a Benet Luis Cernuda. Luis Cernuda dice, ¿cómo que Galdós no sabía escribir? Escribía así porque él quería escribir de esa manera. De hecho, él tiene a veces textos mucho más cuidados, pero él quería reproducir un habla muy cercana al habla popular. Él opta con una decisión personal por ese tipo de lenguaje. Dice, pero no ha habido ningún escritor posterior que haya llegado al nivel literario de Galdós. Esto lo dice Luis Cernuda, ¿no? Por cierto, Luis Cernuda, cuando estaba exilado en Puerto Rico y tenía morriña, leía los episodios nacionales. Y de hecho, como es sabido, algunos poemas importantes de Cernuda están dedicados a Galdós.
Es un poco lo de meterse con Galdós es como propio primero, o de la juventud o de toda generación. Ahora mismo hemos visto a Javier Cercas hace 4 días también lanzando una puya a Galdós, y ha salido Muñoz Molina a defender a Galdós, digamos. Es como una cosa cíclica, ¿no? Es como que si quieres ser moderno y molar, tienes que estar contra Galdós, y si tienes un sentido más serio de las cosas, pues no estás ni a favor ni en contra. Simplemente admiras lo que hizo y punto, ¿no? Sí, Cercas ha reproducido básicamente los argumentos de Benet, Claro, básicamente, ¿no? claro. Y bueno, en Tromba le han salido Muñoz Molina, Almudena Grandes, muchos escritores actuales, ¿no? Por ejemplo, residente en Barcelona, hizo un artículo muy bonito donde además decía que le había encantado mi biografía, Ignacio Martínez de Pisón. Mm. Publicó en La Vanguardia un artículo, Galdós intelectual. Dice allí en ese artículo Martínez de Pisón, gran novelista, por cierto, a mí Sí, de los que más me gusta, además con muchas brochas históricas caldosianas, ¿no? sí. Dice, los escritores somos muy especiales y tenemos dificultad para establecer amigos entre los escritores. Dice, pero si viviese de Galdós, me gustaría que fuera amigo mío. Esto dice Martínez de Pisón, y además valora ese compromiso intelectual, que siendo un gran escritor se baje al barro de la política y sin tener por qué, sabiendo que le iba a tener problemas, a defender sus ideas. Pues yo creo que esto es perfecto para terminar, porque ya llevamos 1 horita. Muy bien. Y bueno, recordar a los espectadores que hemos estado hablando de la biografía Vida, Obra y Compromiso de Benito Pérez Galdós, de Francisco Cánovas Sánchez, publicada en Alianza hace unos meses, y que el acto lo hemos hecho en colaboración, ha hecho la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y la editorial Alianza, para hablar con Francisco Cánovas sobre su libro. Francisco, muchas gracias por la charla, y bueno, esperemos que después del confinamiento se retome el año Galdós y que todo aquello que se empezó no quede interrumpido. Y si podemos encontrarnos en Barcelona, será un placer. Perfecto. ¿Y me llevas a algún lugar, alguna esquina o algún sitio que le gustara a Galdós? Muy bien. Muchas gracias.